En el otoño de 1777, el ejército continental americano bajo el mando del general Horatio Gates se enfrentó a las tropas británicas y alemanas dirigidas por el general John Burgoyne, cerca de Saratoga, en Nueva York. Mientras que los británicos tomaron la delantera durante un enfrentamiento inicial el 19 de septiembre, los continentales obtuvieron una victoria decisiva el 7 de octubre, obligando a Burgoyne a rendirse 10 días después. Aunque Gates había estado al mando general en Saratoga, el general de división Benedict Arnold fue en gran parte responsable de la victoria estadounidense. El Arnold, de 36 años, combinaba una brillantez táctica con una racha de insubordinación. Y el 7 de octubre, Arnold desobedeció a Gates al atacar posiciones vulnerables a la derecha de la línea británica, liderando la carga crucial que rompió la línea británica. Como resultado de la valentía evidente de Arnold, su pierna izquierda quedó destrozada. Como la primera gran victoria de los continentales en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Saratoga animó a Francia a entrar en una alianza formal con Estados Unidos, creando las condiciones para la victoria de George Washington, el auxiliar en Yorktown 4 años después, en octubre de 1781. La rendición de Cornwallis fue definitiva para las esperanzas británicas de negar la independencia estadounidense. Aunque Benedicto Arnold no estuvo en Yorktown, él estaba en el bando perdedor mientras sus antiguos compañeros de armas celebraban su éxito. El septiembre anterior, él se había pasado al bando británico después de planear entregar el fuerte en West Point. Desde entonces, Benedicto Arnold ha sido el traidor más notorio en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo es que uno de los generales más brillantes del ejército continental terminó abandonando la causa de la libertad? Esta es la historia de Benedict Arnold, patriota estadounidense y traidor estadounidense. El hombre conocido en la historia como Benedict Arnold nació el 14 de enero de 1741 en Norwich, Connecticut, que en ese entonces formaba parte de la Norteamérica británica. Un siglo antes, el clan Arnold había cruzado el Atlántico desde Inglaterra, y pronto se convirtió en líderes importantes en la colonia de Rhode Island. El general de la Guerra de Independencia fue el quinto Benedict Arnold de la familia. Su bisabuelo, Benedict Arnold I, había servido como gobernador de Rhode Island durante unos 15 años. Para la década de 1730, la división de las tierras familiares entre muchos hijos y nietos llevó a la tercera generación, Benedict Arnold, a la ciudad de Norwich, en el río Támesis en Connecticut, donde se convirtió en tonelero. Benedict Arnold III pronto se hizo amigo de Absalom King, uno de los comerciantes más ricos de la ciudad. Después de que King muriera en el mar en 1732, Arnold se casó con su viuda, Hannah, lo que le permitió heredar el imperio comercial de King y convertirse en un comerciante rico por derecho propio, conocido por sus compañeros como el Capitán Arnold. El matrimonio resultó ser feliz, y Hannah tendría 9 embarazos más, aunque solo 2 de sus hijos sobrevivieron a la infancia. Su primer hijo fue un varón llamado Benedicto, quien murió antes de cumplir un año de nacido en 1738. A su segundo hijo le dieron el mismo nombre, y él sobrevivió hasta la adultez para alcanzar fama e infamia. Los relatos sobre la infancia de Arnold incluyen anécdotas del niño atrapando y matando aves por placer, o haciendo travesuras al montarse en una rueda hidráulica. El biógrafo de Arnold, Jim Murphy, sostiene que estos relatos fueron inventados mucho después, cuando su nombre ya era sinónimo de traición, y hay muy pocos detalles sobre la personalidad del joven Benedicto.
Después de comenzar su educación formal en Norwich a los 11 años, Arnold fue enviado a un internado dirigido por un pariente de su madre, el reverendo James Cogswell, un graduado de Yale College. Hannah Arnold esperaba grandes cosas de su hijo y le pidió al reverendo que le inculcara los valores puritanos profundamente arraigados en la comunidad. La presión sobre Benedict aumentó cuando varios de sus hermanos murieron en rápida sucesión, dejando a su hermana Hannah como la única de sus hermanos que seguía con vida. Además de la pérdida de varios hijos, las fortunas económicas del capitán Benedict Arnold se vieron afectadas por el estallido de la Guerra de los 7 Años entre Francia y Gran Bretaña en 1754, lo que interrumpió el comercio con el Caribe. El señor Arnold recurrió al alcohol y fue arrestado por no pagar sus deudas, lo que obligó a su hijo adolescente a regresar a casa desde el internado. Con el negocio familiar en ruinas, Benedict fue aprendiz de Daniel y Joshua Lathrop, dos parientes maternos que tenían una botica. El joven los impresionó y fue invitado a convertirse en socio de pleno derecho del negocio en 1761. Mientras las perspectivas profesionales de Benedict mejoraban, sufrió otra tragedia familiar con la muerte de su madre en 1759. El hábito de beber de su padre viudo empeoró, lo que llevó a su arresto por conducta desordenada en mayo de 1760. El capitán Arnold fue rechazado por toda la comunidad y murió a finales de 1761, con su reputación arruinada. Varios de los biógrafos de Benedicto Arnold sostienen que el trauma de los últimos años de su padre alimentó su ambición de buscar la fama y restaurar la reputación de su familia. Después de la muerte de su padre, Benedicto Arnold vendió la casa familiar y se mudó a New Haven, donde abrió una tienda que vendía libros, suministros médicos y varios otros artículos. En 3 años, compró 3 barcos en sociedad con el comerciante Adam Badcock. Arnold estaba frecuentemente en el mar entre el Caribe y Canadá, que había sido conquistado por los británicos en la Guerra de los 7 Años. La gente pronto comenzó a llamarlo Dr. Arnold o Capitán Arnold. Sin embargo, aunque la victoria británica permitió que Arnold comenzara a hacer su fortuna, el gobierno de Londres, muy endeudado, empezó a imponer varios impuestos a las colonias americanas a cambio de su protección. Después de la Ley del Azúcar de 1764 y la Ley del Timbre de 1765, comerciantes como Arnold recurrieron al contrabando para proteger su sustento. Cuando un marinero llamado Peter Bowles amenazó con delatarlo después de que le negaran un aumento de sueldo, Arnold y un grupo de asociados abordaron a Bowles y le propinaron unas 40 azotes. Arnold fue arrestado y multado, pero se negó a disculparse y en su lugar comenzó a justificar sus acciones alegando que Bowles era un informante. Al igual que sus pares en Pensilvania, Massachusetts y Nueva York, las clases mercantes en Connecticut ahora desafiaban abiertamente al gobierno británico. Afirmaban sus derechos como ingleses nacidos libres a no ser grabados sin el consentimiento de sus cuerpos representativos. Arnold había dado sus primeros pasos como revolucionario, aunque sus actividades mercantiles le impedían ser políticamente activo. A principios de 1767, Arnold se casó con Margarita Mansfield, la hija de un compañero masón y comerciante, quien le daría 3 hijos. Mientras Arnold estaba fuera por negocios durante varios meses, Margarita se quedaba en casa con sus hijos y su cuñada Hannah Arnold, quien pasó gran parte de su vida administrando la casa de su hermano. Una recesión económica obligó a Benedicto a reestructurar sus deudas con sus acreedores de Londres, pero para principios de la década de 1770 había cambiado su suerte.
Mientras tanto, la política de Arnold se volvió cada vez más radical a medida que el Parlamento británico seguía afirmando su derecho a gravar a las colonias americanas. La ley del té de 1773, que restringía el comercio de té a un selecto grupo de comerciantes leales a la corona británica, provocó una serie de protestas, incluida la fiesta del té de Boston. El Parlamento respondió con las leyes coercitivas, un paquete de legislación que impuso de hecho el gobierno directo en Boston, donde la presencia militar británica bajo el mando del general Thomas Gage ya había estado aumentando las tensiones con la población local. Cuando las tropas británicas mataron a 5 manifestantes estadounidenses en la masacre de Boston de marzo de 1770, Arnold escribió a un compañero comerciante: ¿acaso los estadounidenses están todos dormidos y entregando dócilmente sus gloriosas libertades? ¿O es que todos se han vuelto filósofos que no se vengan de semejantes malhechores? Para 1774, se había convertido en un líder destacado de la rama de New Haven de la organización revolucionaria Hijos de la Libertad. Cuando el primer Congreso Continental se reunió en Filadelfia en septiembre de 1774, Arnold acompañó a su amigo Silas Deane y asistió a reuniones políticas. Para cuando se escucharon los primeros disparos de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en Lexington y Concord el 19 de abril de 1775, Arnold era capitán de la compañía de milicia de New Haven. Se preparó para marchar y unirse a los patriotas que sitiaban Boston y solicitó armas a las autoridades del pueblo. Cuando se negaron, Arnold amenazó con irrumpir en su lugar de reunión. En el camino a Boston, Arnold se encontró con otro oficial de Connecticut, el coronel Samuel Holden Parsons, quien le informó que los patriotas carecían de cañones y pólvora. Arnold le dijo a Parsons que había un gran suministro de cañones en el poco defendido fuerte Ticonderoga, en el extremo sur del lago Champlain, donde él había estado por negocios. Parsons regresó a Hartford, Connecticut, y convenció a las autoridades locales de planear una misión para capturar Ticonderoga. La fuerza estaba comandada por Ethan Allen de Vermont, el carismático líder de una milicia conocida como los Green Mountain Boys. Después de llegar a Massachusetts, Arnold fue nombrado coronel y obtuvo la autorización del Dr. Joseph Warren para liderar su propio ataque contra Ticonderoga. Después de enviar a sus capitanes a reclutar hombres, Arnold se dirigió solo al lago Champlain y se encontró con Allen y sus 260 hombres. Arnold intentó tomar el mando de la operación, pero Allen se negó y le ofreció compartir el mando, sabiendo que Arnold tenía mayor legitimidad pero no contaba con hombres propios. Después de lanzar un ataque sorpresa en las primeras horas del 10 de mayo de 1775, obligaron a la guarnición británica a rendirse. Arnold se horrorizó cuando Allen y sus hombres saquearon los almacenes y se embriagaron fuertemente, pero tuvo dificultades para imponer disciplina. Unos días después, Arnold asumió el mando exclusivo cuando sus reclutas comenzaron a superar en número a los muchachos de las Montañas Verdes. Atacó otros fuertes británicos en Canadá, lo que indicó a las autoridades británicas que tenían un conflicto mucho mayor entre manos. Mientras 200 casacas rojas británicos se preparaban para contraatacar, Arnold se retiró y se encontró con Ethan Allen y un pequeño grupo de hombres que esperaban unirse al saqueo. Allen ignoró las advertencias de Arnold y fue derrotado fácilmente, pero luego culparía a Arnold de haberlo atraído a una trampa. Arnold y Allen informaron por separado sobre los acontecimientos en Ticonderoga, y este último retrató a Arnold como un alborotador. La invasión de Canadá por parte de Arnold había horrorizado a los moderados del Segundo Congreso Continental, y aunque el organismo finalmente aceptó las propuestas de Arnold para una invasión a mayor escala de Canadá, de 2,000 hombres, le dieron el mando a Philippe Schuyler de Nueva York, un mayor general en el recién formado Ejército Continental. Mientras tanto,
El Congreso Provincial de Massachusetts envió al coronel Benjamin Hinman para liderar a 1,000 hombres y reforzar Ticonderoga, además de tomar el mando de Arnold. Arnold, quien comenzó a preparar el transporte de las piezas de artillería a Boston, renunció a su cargo disgustado y regresó a New Haven. Cuando Arnold se detuvo en Albany para reunirse con Felipe Schuyler, se enteró de que tanto su esposa como su suegro habían fallecido recientemente. Dejó a su hermana, Hannah, a cargo de sus hijos y de sus intereses comerciales, y se enfocó en defender su reputación. A través de sus conexiones con Felipe Schuyler y Silas Deane, Arnold consiguió una entrevista en septiembre de 1775 con el comandante en jefe del Ejército Continental, el general George Washington. El general quedó impresionado por el informe de Arnold sobre la situación en Ticonderoga y lo nombró para liderar una invasión a Quebec como coronel del Ejército Continental. Con alrededor de 1,000 hombres bajo su mando, Arnold lanzó su expedición a finales de septiembre, llegando a Quebec a principios de noviembre después de sufrir grandes pérdidas por desgaste. Más al oeste, Schuyler se enfermó y fue sucedido por el general Ricardo Montgomery, quien ocupó Montreal. El asalto de Arnold a Quebec se retrasó debido al clima tormentoso, lo que permitió a Guy Carleton, el gobernador británico, escabullirse en la ciudad y asumir el mando. A pesar de la llegada de Montgomery, quien asumió el mando del sitio, los estadounidenses enfrentaron una fuerte oposición, y Arnold resultó gravemente herido en la pierna, mientras que el desafortunado Montgomery fue asesinado por una bala de cañón británica. El talentoso subordinado de Arnold, Daniel Morgan, había irrumpido en la ciudad baja con sus tiradores, pero se vio obligado a retirarse. Tras la muerte de Montgomery, Arnold continuó sitiando Quebec desde su cama de hospital y solicitó refuerzos al Congreso. Aunque el Congreso autorizó 6,500 reclutas adicionales para apoyar las operaciones de Arnold, los refuerzos que llegaron durante el invierno solo aumentaron su fuerza a alrededor de 2,500 hombres. Arnold también solicitó que un oficial con más experiencia tomara el mando, pero el general de brigada David Worcester comenzó a criticar la forma en que Arnold manejaba el sitio poco después de su llegada desde Montreal, a principios de abril. En un par de semanas, Arnold abandonó silenciosamente el campamento del sitio y se fue a Montreal. A pesar de su fracaso al capturar Quebec, la valentía y tenacidad de Arnold durante el sitio mejoraron su reputación. A finales de abril de 1776, Arnold recibió una comisión del Congreso encabezada por Benjamin Franklin en Montreal. Aunque los representantes apoyaron su sugerencia de mantener Montreal y el lago Champlain, la llegada de 8,000 refuerzos británicos bajo el mando del mayor general John Burgoyne permitió a Carleton contraatacar. Arnold se apresuró río abajo por el San Lorenzo, con unos pocos cientos de hombres, pero rápidamente se dio cuenta de que no había esperanza de mantener Canadá. A principios de junio, el mayor general Juan Sullivan asumió el mando de las tropas estadounidenses en Canadá y lanzó un ataque inútil contra los británicos en Trois-Rivières. Arnold comandó la retaguardia para proteger la retirada de Sullivan hacia el fuerte Ticonderoga. Mientras Arnold hacía campaña en Canadá, la política de la guerra estaba cambiando. Después de repetidos intentos de encontrar una solución a sus desacuerdos con el rey Jorge III y el gobierno británico, incluyendo la petición de la rama de olivo, de julio de 1775, el Segundo Congreso Continental en Filadelfia determinó en la primavera de 1776 que debían romper completamente con la corona y establecer una nación independiente. El 4 de julio de 1776 ratificaron el texto de la Declaración de Independencia, que Thomas Jefferson, con algunas aportaciones de Franklin y otros, había redactado. El 4 de julio se conocería como el Día de la Independencia, aunque el documento en realidad no se firmó hasta el 2 de agosto. Con las colonias habiendo declarado su independencia,
Arnold y los demás comandantes patriotas ahora luchaban para asegurar la supervivencia de su nueva nación. A pesar de los fracasos en Canadá, las hazañas anteriores de Arnold en Ticonderoga darían frutos. En noviembre, el oficial de artillería, el coronel Enrique Knox, llegó a Ticonderoga para reactivar los planes de trasladar los cañones a Boston. Seleccionó alrededor de 60 piezas de artillería y las transportó unos 300 millas a través de terreno difícil hasta el campamento de asedio de Washington. A principios de marzo de 1776, Washington colocó los cañones en las alturas de Dorchester, con vista a Boston y a la flota británica en el puerto. Esto obligó al ejército británico del general Sir William Howe a evacuar la ciudad y zarpar hacia Nueva York. Los continentales de Washington habían logrado un gran éxito, pero la retirada de Howe representaba una gran amenaza estratégica para la rebelión. Con Howe dirigiéndose a Nueva York y Carleton planeando navegar por el lago Champlain, los dos ejércitos británicos amenazaban con converger a lo largo del río Hudson y dividir las provincias rebeldes. Mientras Washington se apresuraba hacia Nueva York para enfrentar el desembarco de Howe, Arnold fue nombrado comandante de la flota en el lago Champlain, la primera línea de defensa contra el avance hacia el sur de Carleton. Con pocos barcos y poca munición frente a 1,700 soldados británicos endurecidos por la batalla, Arnold dio órdenes de construir más embarcaciones y entrenó a sus hombres en el arte de la guerra naval. Mientras sus subordinados se alarmaban por su autoconfianza, Arnold sabía que sus fanfarronadas llegarían a oídos de Carleton a través de espías británicos. Arnold sabía por el sitio de Quebec que Carleton era instintivamente cauteloso, y Arnold esperaba que su engaño surtiera efecto, retrasarlo hasta el invierno, dando tiempo vital para que llegaran refuerzos desde el sur. Aunque estaba faroleando, Arnold sentía que debía respaldar sus palabras con acciones, y se preparó para emboscar a la flota de Carleton desde el refugio de la isla Valcour, en el lago Champlain. Aunque su flota sufrió graves daños en la batalla del 11 de octubre, los británicos agotaron su munición y permitieron que Arnold escapara hacia Ticonderoga durante la noche. Arnold libró otra acción de retaguardia el 13 de octubre y llevó 6 barcos de regreso a Ticonderoga, donde fue recibido por su superior, Horatio Gates. Aunque Carleton había tenido éxito en la batalla, la llegada del invierno le impidió atacar Ticonderoga. El gobierno en Londres se enfureció por la cautela de Carleton y puso a Burgoyne al mando de su ejército. Mientras los esfuerzos de Arnold aseguraron que los británicos no pudieran navegar por el Hudson hasta la primavera de 1777, los continentales de George Washington se encontraron en serios aprietos. Aunque George Washington preparó sus defensas en las alturas de Brooklyn, su ejército estaba superado en número 2-1 por el ejército británico del general Guillermo Howe, que contaba con el apoyo de la flota comandada por su hermano, el almirante Lord Ricardo Howe. El 27 de agosto, George Washington fue derrotado en la batalla de Long Island y obligado a evacuar la ciudad de Nueva York. Después de que los británicos tomaron el control de la parte baja del Hudson, George Washington se vio obligado a retirarse a través de Nueva Jersey hasta Pensilvania. La derrota de George Washington llevó a sus generales principales, Carlos Lee y Horatio Gates, a presionar para que fuera destituido como comandante en jefe. A pesar de haber elogiado la acción de Arnold en el lago Champlain, Horatio Gates también envió al Congreso un informe acusándolo de agresión innecesaria. Fue redactado por el mayor Juan Brown, un oficial que se había aliado con Ethan Hall en Ticonderoga, y se convirtió en uno de los críticos más fervientes de Arnold. Mientras los británicos se retiraban a sus cuarteles de invierno en el lago Champlain, Arnold partió hacia New Haven para buscar reunirse con su familia. Sin embargo, al enterarse de la retirada de Washington, Arnold se apresuró a llegar a su cuartel general en el este de Pensilvania, donde Washington
planeaba lanzar un audaz ataque cruzando el río Delaware contra las posiciones enemigas en Trenton, Nueva Jersey. Aunque Arnold esperaba unirse al ataque de Washington, este último lo nombró comandante de 5,000 reclutas inexpertos para defender Rhode Island de un ejército británico de 7,000 hombres, bajo el mando del general Sir Enrique Clinton, quien había sido separado del ejército principal de Howe para ocupar la ciudad de Newport. Los brillantes éxitos tácticos de Washington en las batallas de Trenton y Princeton, en Nueva Jersey, mantuvieron viva la causa patriota. Pero Arnold encontró poco entusiasmo entre sus hombres para realizar operaciones similares contra Newport. Sin embargo, conservó la confianza de su comandante en jefe, quien recomendó su ascenso a general de división en enero de 1777. Mientras el Congreso creó 5 nuevos generales de división, los críticos de Arnold en el Congreso se aseguraron de que él no estuviera entre ellos. Washington quedó sorprendido por la noticia y temía que Arnold renunciara a su mando. Washington persuadió a Arnold de permanecer en el puesto y escribió a sus aliados en el Congreso insistiendo en su ascenso. Para abril de 1777, Arnold estaba frustrado por la difamación en su contra y se preparó para ir a Filadelfia a defenderse ante el Congreso. Mientras Arnold visitaba a su familia en New Haven, escuchó que un grupo de soldados británicos bajo el mando de William Tryon había desembarcado cerca de Norwalk. Después de reunir a unos cientos de milicianos y al general de brigada David Worcester, su crítico en Quebec, Arnold planeó bloquear a los británicos en Richfield, cerca de la frontera con Nueva York, mientras Worcester hostigaba la retaguardia de Tryon. Aunque Worcester fue herido de muerte, Arnold rechazó varios ataques británicos antes de que le dispararan a su caballo y cayera bajo él. Con la pierna de Arnold atrapada bajo su caballo, un soldado británico se le acercó y le exigió que se rindiera. Arnold sacó su pistola y lo mató antes de liberarse y reunirse con sus hombres, mientras las tropas británicas se retiraban por la noche. Al día siguiente, los estadounidenses fueron superados por una carga británica, y a Arnold le mataron un segundo caballo cuando lo montaba. Arnold nuevamente se enfrentó a grandes probabilidades y montó una resistencia efectiva antes de que la superioridad numérica del enemigo resultara abrumadora. Sus antiguos críticos en el Congreso lo colmaron de elogios y le otorgaron el ascenso que previamente le habían negado, aunque esto dejó a Arnold como el más joven de los 6 generales de división en el ejército continental. Continuó su viaje a Filadelfia, deteniéndose en el cuartel general de Washington en Morristown, Nueva Jersey, donde recibió la bendición del comandante en jefe para presentar su caso ante el Congreso. Aunque Arnold fue bien recibido, seguía frustrado por la falta de disposición del Congreso para decidir sobre su antigüedad. Al mismo tiempo, fue testigo de un desacuerdo de alto perfil entre Horatio Gates y Philip Schuyler sobre el mando del Ejército del Norte. Arnold estaba disgustado por la intriga política y el 11 de julio escribió de mala gana al Congreso para renunciar a su comisión y regresar a la vida privada. Una vez más, los acontecimientos intervinieron y lo empujaron en una dirección diferente, y recibió un mensaje urgente del general Washington, informándole que 15,000 tropas británicas bajo el mando de Howe habían embarcado en sus barcos, con destino desconocido. El comandante en jefe creía que Howe apuntaría al corazón de la revolución en Filadelfia, o que navegaría por el Hudson para unirse al ejército de 10,000 hombres de Burgoyne, una fuerza intimidante que llevó al general Arturo St. Clair a rendir el fuerte Ticonderoga sin disparar un solo tiro. Washington temía especialmente el movimiento de pinza a lo largo del Hudson y llevó a sus 7,500 hombres para bloquear el avance de Howe hacia el norte. Con el ejército del norte de Schuyler superado en número significativamente por Burgoyne, Washington escribió al Congreso solicitando refuerzos para el norte y recomendó que el general Arnold los comandara. Al percibir el peligro,
El Congreso autorizó la reclutación de 6,000 hombres de Nueva Inglaterra e ignoró la carta de renuncia de Arnold al nombrarlo como su comandante. Después de presentarse en el cuartel general de Washington para recibir más instrucciones, Arnold se unió a Schuyler cerca de Saratoga, en el norte del estado de Nueva York, el 22 de julio. Como había pocas posibilidades de derrotar a Burgoyne en una batalla abierta, Schuyler buscó retrasar la marcha de Burgoyne hacia Albany, ordenando a sus hombres destruir todos los puentes y derribar árboles para bloquear los caminos boscosos por los que debían pasar los hombres de Burgoyne. Schuyler ordenó a Arnold que liderara un grupo para reunir información sobre el enemigo y hostigarlos con fuego de francotiradores. Mientras tanto, Schuyler se retiraría lentamente con su ejército principal, extendiendo las líneas de suministro de Burgoyne y dejándolas vulnerables a ataques por los flancos. Aunque la estrategia de Schuyler estaba teniendo el efecto deseado, un Congreso aprensivo lo destituyó abruptamente y lo reemplazó por Horatio Gates. Arnold estaba consternado por la destitución de su protector, pero aceptó servir bajo las órdenes de Gates. Poco antes de entregar su mando, Schuyler envió a Arnold en una misión para enfrentar a un contingente de 750 soldados británicos y 1,000 guerreros nativos americanos bajo el mando del teniente coronel Barry St. Leger, quienes estaban sitiando el fuerte Stanwix en el río Mohawk. Al llegar al lugar, Arnold se encontró con un hombre local que enfrentaba la ejecución por reclutar soldados para la causa británica. Arnold lo convenció de regresar al campamento británico para difundir rumores sobre la inminente llegada de un gran ejército estadounidense. El engaño funcionó, y los guerreros indígenas se dispersaron, dejando a las tropas de St. Leger superadas en número por los estadounidenses dentro y fuera del fuerte. El oficial británico levantó el sitio, permitiendo que Arnold obtuviera una victoria sin derramamiento de sangre. Para cuando Arnold regresó a Saratoga, se enteró de que el Congreso había votado en contra de retroactivar su ascenso. Arnold también se sintió decepcionado de que Gates no lo mencionara en absoluto en su informe al Congreso sobre la retirada de St. Leger. Arnold ahora estaba desesperado por probar su valía en el próximo enfrentamiento con Burgoyne, quien había sido reducido a 5,000 efectivos por las tácticas de retraso de Schuyler. El flujo de refuerzos hacia Gates significaba que el ejército continental en Saratoga ahora superaba en número a Burgoyne. Además, el general Howe había decidido no navegar por el Hudson para apoyar a Burgoyne y en su lugar optó por atacar Filadelfia. Aunque las probabilidades estaban cada vez más en su contra, el confiado Burgoyne estaba ansioso por presentar batalla a los estadounidenses. Desde el campamento estadounidense, Arnold estaba igualmente confiado y urgió a Gates a atacar a Burgoyne lo más rápido posible para que pudieran regresar y unirse a la defensa de Filadelfia junto a Washington. Como Gates insistió en luchar una batalla defensiva, Arnold acompañó al ingeniero militar polaco, Tadeusz Kościuszko, para buscar una posición más adecuada y localizaron Bemis Heights, con vista a la carretera principal. Los continentales tomaron su nueva posición en Bemis Heights, mientras Kościuszko supervisaba la construcción de fortificaciones de campaña. Arnold comandaba a 2,000 hombres en el flanco izquierdo estadounidense, incluyendo 600 soldados de infantería ligera, bajo el mando de Daniel Morgan y Henry Dearborn en Freeman's Farm. Arnold estaba ansioso por entrar en acción, y el 17 de septiembre recibió autorización para lanzar ataques de reconocimiento contra el enemigo para obtener información. Arnold informó a Gates que Burgoyne lanzaría su ataque en un plazo de 48 horas, y que planeaba flanquear el flanco izquierdo estadounidense. Gates ignoró las advertencias de Arnold y anticipó un asalto frontal por la carretera principal. Cuando los británicos atacaron el día 19, Gates se sorprendió al ver que la mayoría de los hombres de Burgoyne maniobraban para flanquear su flanco izquierdo bajo la densa cobertura del bosque. Arnold finalmente obtuvo permiso para ordenar a Morgan y Dearborn
que enfrentaran a las tropas británicas que avanzaban. Mientras que su primera descarga sorprendió a las unidades británicas de vanguardia y las hizo retroceder, corrían el riesgo de ser superados por la fuerza principal de Burgoyne. Arnold se apresuró a ayudarlos y comprometió toda su ala mientras ambos bandos luchaban ferozmente durante 3 horas. Arnold percibió una oportunidad para romper la línea británica, pero Gates se negó a enviar a más hombres. Al final del día, los británicos mantuvieron el control de Freeman's Farm, pero sufrieron más bajas. Gates no solo se negó a darle crédito a Arnold por sus acciones, sino que también reasignó a los fusileros de Daniel Morgan al centro. Se produjo una amarga discusión entre los dos generales, y Gates despojó a Arnold de su mando. Los hombres de Burgoyne habían sido gravemente golpeados el día 19, y adoptaron una postura defensiva para esperar la llegada de 3,000 refuerzos de Henry Clinton. Mientras que estos hombres nunca llegarían a Burgoyne a tiempo, Gates recibió refuerzos adicionales desde el lago Champlain, dándole 11,000 hombres contra los 4,000 de Burgoyne. Con los francotiradores de Morgan hostigando continuamente a los centinelas británicos, Burgoyne lanzó un reconocimiento en fuerza con la mitad de sus hombres. Gates una vez más fue lento en responder, pero los estadounidenses poco a poco se acercaron al enemigo desde 3 lados. 1 hora después de iniciada la acción, Arnold desobedeció las órdenes de Gates y cabalgó hacia la refriega para asumir el mando del ataque. Por iniciativa de Arnold, uno de los tiradores de Morgan apuntó al general británico Simon Fraser y lo hirió de muerte. Con el centro británico retrocediendo, Arnold ordenó un ataque general contra las fortificaciones que anclaban la línea británica. Después de cargar sin éxito contra el centro británico, Arnold redirigió su asalto hacia el reducto de Bremen, que estaba débilmente defendido. Hasta ese momento, Arnold no había sufrido ningún daño, pero cuando los continentales invadieron la posición, fue herido de un disparo en la pierna izquierda por los hessianos que se retiraban. A pesar de estar con un dolor insoportable porque su pierna herida fue aplastada por su caballo caído, Arnold siguió dando órdenes. Luego fue llevado de regreso al cuartel general y transportado a un hospital militar en Albany. Arnold se negó a permitir que los médicos le amputaran la pierna, y en su lugar pasó varios meses en cama, con la pierna en un yeso de madera primitivo. Los visitantes que acudieron al lado de la cama de Arnold le informaron que después de la retirada de Burgoyne, Gates prefirió permitir que los fusileros de Morgan eliminaran a las tropas británicas que se rindieron el 17 de octubre. Aunque Gates elogió a Arnold por el asalto al reducto de Bremen, en su informe al Congreso, no mencionó que fue Arnold quien ideó el ataque general. La victoria en Saratoga contrastó fuertemente con la derrota de Washington ante Howe en Brandywine, Pensilvania, el 11 de septiembre, lo que obligó al Congreso a evacuar Filadelfia. El Congreso estaba agradecido de recibir la noticia de la victoria en el norte y proclamó a Gates como el héroe de Saratoga. Aunque el Congreso más tarde intentó remediar la situación elevando la antigüedad de Arnold por encima de los otros generales de división que lo habían superado, no hizo ningún anuncio formal e instruyó a Washington que informara a Arnold de su ascenso en privado. Washington le escribió a Arnold en enero de 1778 y le prometió un mando que confío será de su agrado y de gran beneficio para el público. Cuando Arnold finalmente respondió a Washington en marzo, su tono fue menos entusiasta que antes. Mientras Washington seguía asegurándole su amistad a Arnold, Arnold apareció inesperadamente en su cuartel general en Valley Forge. Su lesión dejó su pierna izquierda 2 pulgadas más corta que la derecha y tuvo que usar una muleta. Por esa época, William Howe,
Fue reemplazado por Henry Clinton como comandante en jefe de las fuerzas británicas. Con Francia uniéndose formalmente a la guerra tras la batalla de Saratoga, las autoridades en Londres cambiaron su enfoque a proteger Gran Bretaña de una invasión. A Clinton se le ordenó mantener el control de los puertos y se retiró a Nueva York, permitiendo que el Congreso regresara a Filadelfia. Mientras tanto, Washington nombró a Benedicto Arnold como comandante de la ciudad. Resultó ser el peor error de su carrera. Después de haber sido ignorado por el Congreso en varias ocasiones, Arnold no tenía paciencia para los políticos en Filadelfia. Aunque algunos leales habían seguido a Clinton a Nueva York, una gran parte de la población se quedó atrás. Mientras el Congreso y Washington habían emitido órdenes expresas prohibiendo represalias contra los leales, Arnold luchaba por evitar que los patriotas más radicales se apoderaran de sus propiedades, mientras que sus esfuerzos por tranquilizar a los leales, ofreciéndoles hospitalidad en su residencia, enfurecieron aún más a sus críticos. Además, como ni Arnold ni ningún otro oficial del ejército continental había recibido pago del Congreso por casi 3 años de servicio, se vio obligado a involucrarse en negocios privados para cubrir sus gastos. Aunque esto no era ilegal, sí era inapropiado y fortaleció a sus críticos, siendo el principal de ellos el gobernador de Pensilvania, José Reed. La relación de Arnold con los lealistas de Filadelfia aumentó aún más después de que se enamoró de la joven de 18 años, Peggy Shippen, hija de un juez lealista. Arnold, que era viudo, estaba desesperado por compañía. Y, después de proponerle matrimonio a Peggy en septiembre de 1778, la pareja se casó el 8 de abril de 1779. La pareja formó un vínculo amoroso y tendría 5 hijos juntos, y es posible que Peggy haya influido en la trayectoria profesional futura de Arnold. Para este momento, Arnold había renunciado al cargo de comandante y estaba siendo investigado por varios cargos de corrupción, presentados en su contra por Joseph Reed. Aunque Arnold estaba seguro de que sería absuelto en un consejo de guerra, los retrasos en el proceso continuaron manchando su reputación. A principios de mayo, Arnold se reunió con el lealista de Filadelfia Joseph Stansbury y le dijo, él creía que la separación de Gran Bretaña y las colonias americanas sería desastrosa para ambos, y se ofreció a trabajar con los británicos para derrotar la rebelión. Stansbury cabalgó inmediatamente a Nueva York y le pasó el mensaje a John Andre, el jefe de inteligencia británico de 28 años, que se había hecho amigo de Peggy Shippen durante la ocupación británica de Filadelfia. Mientras que André se alegró de dar la bienvenida a Arnold a la causa británica y lo invitó a compartir información, Arnold insistió en que le pagaran 10,000 libras por sus servicios, una suma considerable que en parte correspondía al dinero que el Congreso le debía y otras deudas no cobradas. Aunque sus negociaciones con André fracasaron en octubre de 1779, Arnold continuó simpatizando con los británicos después de los ataques de turbas contra los leales a la corona en Filadelfia a finales de 1779. El propio Arnold fue blanco de ataques, pero el Congreso rechazó su solicitud de protección. Además, el Congreso se negó a reconocer sus deudas con Arnold por la campaña en Canadá. Finalmente, aunque la Corte Marcial en enero de 1780 lo absolvió de mala conducta financiera, instruyó a Washington que reprendiera a Arnold por abusar de su autoridad militar. A pesar de los mejores esfuerzos de Washington por suavizar el golpe, Arnold quedó profundamente decepcionado de que Washington hubiera aceptado el veredicto de la Corte. A finales de abril, Arnold reanudó el contacto con John Andre e intentó convencer a Schuyler para obtener el mando del estratégico fuerte de West Point en el Hudson, que planeaba entregar a los británicos. Arnold se sorprendió cuando Washington le ofreció el mando de campaña de mayor rango que había codiciado durante años. Llegó demasiado tarde.
y Arnold persuadió a Washington de enviarlo a West Point con el argumento de que su herida le impedía luchar activamente. Al llegar, Arnold inspeccionó las defensas y las encontró inadecuadas. Escribió un informe para Washington y guardó una segunda copia para los británicos. Arnold creía que su información valía 20,000 libras, pero fue hasta agosto, cuando Clinton se convenció de su sinceridad, que aprobó los términos. Mientras Arnold planeaba su encuentro con André, se sorprendió al enterarse por Washington de que pasaría por ahí el 17 de septiembre, de camino a reunirse con oficiales franceses en Hartford, Connecticut. Arnold compartió los planes de Washington con André, pero los británicos no lograron aprovechar la oportunidad para capturar a Washington y a su equipo. Después de 2 intentos fallidos, André adoptó el disfraz de un hombre de negocios llamado Anderson y se reunió con Arnold detrás de las líneas estadounidenses durante las primeras horas del 22 de septiembre. Arnold le entregó su estudio de las defensas de West Point, pero André quedó varado cuando la balandra británica Vulture se retiró a un lugar seguro después de que los cañones estadounidenses abrieran fuego inesperadamente. Intentó regresar por tierra, pero fue interceptado por la milicia estadounidense en la mañana del día 23. Obligaron a André a desvestirse y encontraron los documentos incriminatorios en sus medias. André fue llevado ante el coronel Juan Jameson, quien ordenó que lo llevaran al cuartel general de Arnold para interrogarlo. El jefe de espías de Washington, el mayor Benjamin Talmadge, estaba presente y le pidió a Jameson que revocara sus órdenes. Jameson aceptó hacer regresar a André y entregar los documentos incriminatorios a Washington, quien regresaba de Hartford, pero le envió a Arnold la noticia del arresto de André. Arnold esperaba que Washington se uniera a él para desayunar la mañana del 25 de septiembre, cuando recibió la nota de Jameson. Con Washington a pocos minutos de distancia, Arnold montó su caballo y escapó por el Hudson hacia Nueva York. Mientras Washington desayunaba abajo, Peggy Arnold estaba arriba quemando la correspondencia incriminatoria. No fue hasta la tarde que Washington regresó a sus aposentos y recibió los papeles recuperados de André, lo que le hizo comentar: «Arnold me ha traicionado. ¿En quién podemos confiar ahora?». Washington pronto recuperó la compostura y envió a Alexander Hamilton a cazar al traidor, pero sabía que la traición de Arnold lo dañaría personalmente. Mientras tanto, André fue encarcelado y sentenciado a la horca para el 1 de octubre. Aunque Washington y los oficiales continentales estaban impresionados por la nobleza de André, no podía haber ninguna posibilidad de indulgencia. A medida que la noticia de la traición de Arnold se difundía por toda la nación, sus antiguos amigos rápidamente se desvincularon de él, y la historia de sus contribuciones a la causa patriótica fue reescrita. Aparecieron innumerables imágenes que representaban a Arnold como Judas, mientras una multitud destruía las tumbas de su padre y hermano, que llevaban su mismo nombre, para erradicar el apellido. En Nueva York, Arnold comenzó a aconsejar a los oficiales británicos sobre cómo aplastar la rebelión. Fue nombrado general de brigada, pero Clinton rechazó sus súplicas de liderar un ataque contra Filadelfia. En cambio, Arnold llevaría a 1,600 casacas rojas para asaltar bases de suministros estadounidenses en Virginia y apoyar al ejército sureño del general Lord Cornwallis. En diciembre de 1780, Arnold capturó Richmond con un ataque sorpresa y dejó un rastro de devastación por toda Virginia. Después de entregar el mando a Cornwallis, en mayo de 1781, Arnold fue llamado de regreso a Nueva York. Frustrado por la continua negativa de Clinton a autorizar un ataque a Filadelfia, Arnold recibió la orden de liderar una incursión en New London, cerca de su ciudad natal en Connecticut.
Mientras tanto, Cornwallis fue rodeado por fuerzas estadounidenses y francesas en Yorktown y se rindió el 20 de octubre de 1781. Arnold navegó a Londres con su familia y urgió al gobierno a continuar con la guerra. Pero la caída de la administración de Lord North en 1782 allanó el camino para el Tratado de París, el 3 de septiembre de 1783, que reconoció formalmente la independencia estadounidense. Arnold tenía solo 43 años y buscaba continuar su servicio militar, pero su reputación de traidor hizo que fuera visto con desconfianza. En 1785 navegó hacia New Brunswick en Canadá y rápidamente se convirtió en un empresario y terrateniente adinerado. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo conflicto entre Gran Bretaña y Francia después de la Revolución Francesa de 1789 provocó una recesión económica en Canadá, lo que obligó a Arnold y a su familia a mudarse a Inglaterra en diciembre de 1791. Después de no conseguir un mando en la guerra contra Francia, Arnold se dedicó al corso en el Caribe. En una ocasión, fue capturado por los franceses, pero logró escapar mientras sus captores consideraban venderlo a los estadounidenses. Después de intentar arreglar sus asuntos en Canadá a finales de la década de 1790, la salud de Arnold se deterioró gravemente a principios de 1801 y murió en Londres el 14 de junio a la edad de 60 años. Arnold sigue siendo conocido como el traidor más infame de Estados Unidos, y generaciones de estadounidenses han luchado por reconciliar su traición con sus hazañas militares anteriores, como la captura de Fort Ticonderoga y la batalla de Saratoga. El monumento de la bota en el Parque Histórico Nacional de Saratoga, erigido por el general de la Guerra Civil John Watts de Paister en 1887, lleva una inscripción que conmemora a Arnold y su pierna herida, sin mencionar su nombre, en memoria del soldado más brillante del ejército continental que fue gravemente herido en este lugar, ganando para sus compatriotas la batalla decisiva de la Revolución Americana y para sí mismo el rango de mayor general. Aunque los talentos militares de Arnold son ampliamente reconocidos y a menudo fue víctima de intrigas políticas, no se puede escapar del hecho de su traición y de su crueldad al liderar incursiones contra sus antiguos compatriotas, y seguirá siendo una de las figuras más controvertidas en la historia de Estados Unidos. ¿Qué opinas de Benedict Arnold? ¿Fue un soldado brillante que tenía quejas legítimas por ser ignorado por el Congreso? ¿O fue un hombre vanidoso y ambicioso que puso sus intereses personales por encima de cualquier causa política? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.